Enfoque de género. Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de poder jerárquicas, patriarcales, heteronormadas y desiguales entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género, que se constituyen en una de las causas principales de violencia de género contra los sujetos de protección de esta ley. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención dirigidas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Este enfoque nos ayuda a analizar que la supuesta primacía o superioridad de lo masculino por sobre lo femenino no responde a características biológicas o naturales, sino que es el resultado de creencias sociales o culturales que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pensar que las mujeres son malas para conducir por ser mujeres o que los hombres no deberían llorar porque así son los hombres. Este enfoque sirve mucho porque permite reconocer situaciones de desigualdad que afectan tanto a mujeres como a hombres. Enfoque de derechos humanos. Determina como punto de partida y fin el reconocimiento, el respeto irrestricto y la realización plena de los derechos humanos de todas las personas, lo que para la presente ley implica la desigual aplicación de los mismos entre hombres y mujeres y la medida en que las relaciones de poder y las discriminaciones de género afectan el disfrute efectivo de los derechos. Este enfoque es importante porque siempre toma a las personas como sujetos de derechos. Todas y todos tenemos derechos, que deben ser respetados en toda situación. Por ejemplo, el derecho de las personas a vivir una vida libre de violencia. La ley permite identificar situaciones que afectan estos derechos, de tal forma que haya una respuesta adecuada cuando estos sean vulnerados. Enfoque de interculturalidad. Reconoce la existencia de las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades que integran el Estado, respetando todas aquellas expresiones en los diversos contextos culturales. Bajo este enfoque, no se aceptan prácticas discriminatorias que favorecen la violencia o que obstaculizan el goce efectivo de derechos entre personas de géneros distintos. Este enfoque nos permite entender que en Ecuador existen diversas comunidades, pueblos y nacionalidades que integran el Estado. Es importante reconocer que cada grupo tiene costumbres y maneras diferentes de expresarse. Entonces, cuando atendemos la violencia contra las mujeres, es importante tomar en cuenta su contexto sociocultural para evitar discriminaciones. Enfoque generacional. Establece la necesidad de identificar las relaciones de poder entre las distintas etapas de la vida, reconociendo sus particularidades y los diversos niveles de vulnerabilidad. Las acciones a aplicarse deben considerar las especificidades de cada periodo dentro del ciclo de vida de los sujetos de protección de esta ley. Este enfoque nos ayuda a entender que la violencia es un fenómeno que se manifiesta de manera distinta dependiendo de la edad de las personas. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, adultos mayores tendrán necesidades variadas de acuerdo a su edad. Por ejemplo, las niñas, niñas y adolescentes son más vulnerables a ser víctimas de violencia y requerirán de una atención especializada por su edad. Las personas adultas mayores que sufren violencia también tendrán necesidades particulares. Enfoque de integralidad. Considera que la violencia de género contra las mujeres es estructural y multicausal y está presente en todos los ámbitos de la vida. Las intervenciones deben realizarse en los distintos ámbitos en los que las mujeres se desarrollan. Este enfoque permite entender que la violencia es multicausal y estructural, estando presente en todos los ámbitos de la vida. Cuando decimos que es multicausal, es porque se debe a muchas causas, por ejemplo, la pobreza,
la falta de educación, el machismo, etc. Cuando decimos que es estructural, es porque un caso de violencia puntual siempre tendrá como telón de fondo una sociedad violenta que impulsa estos actos. Enfoque de interseccionalidad. Contempla todas las formas de desigualdades al interior de la estructura social en contra de los sujetos de protección de esta ley, determinadas por su etnia, edad, estado de salud, discapacidad, religión, condición socioeconómica, nivel educativo, estado civil, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, ideología política, condición de movilidad, y en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. El enfoque interseccional permite entender que las mujeres a quienes se refiere la ley son diversas y viven diferentes realidades sociales. Por ende, la violencia les afecta de modo distinto dependiendo de su edad, etnia, estado de salud, discapacidad, religión, condición socioeconómica, nivel educativo, estado civil, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, ideología política, condición de movilidad, etc. Cuando se aborda la violencia contra las mujeres, estos aspectos deben ser tomados en cuenta para dar una respuesta diferenciada en cada caso. Recuerda, la ley tiene diferentes enfoques que nos permiten reconocer que hay mujeres diversas y que a la hora de atender cada caso de violencia debe haber una respuesta adaptada a estas diferencias. Recuerda que cada mujer, caso y realidad que vive es distinta.